Y hoy día quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Hay una palabra hermosa que quiero compartir con ustedes esta hora. Aleluya. Desde el verso 22 en adelante, el capítulo 16 del libro de Hechos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y se agolpó, desde el verso 22 en adelante, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Recuerdo la historia de un hombre que tenía un caballo que lo ayudaba en todos los trabajos de su pequeño campo. Un día, su vecino llegó agitado a su casa para avisarle que su caballo se había caído en un viejo pozo seco que estaba abandonado. El dueño del caballo se apresuró y fue a examinar el pozo, pero se dio cuenta de que era muy profundo y por tanto era prácticamente imposible sacar a su caballo de allí. Después de revisar con calma toda la situación, aceptó la realidad, que aunque su caballo no estaba lastimado, no había manera de sacarlo del fondo del pozo, así que tomó la difícil decisión de sacrificar al animal, enterrándolo vivo en el mismo pozo. Y con mucho pesar comenzó a lanzar tierra adentro del pozo para cubrir al caballo. Pero a medida que la tierra caía sobre el animal, el caballo se sacudía el lomo y la tierra caía al costado. Y así se iba acumulando en el fondo del pozo y eso hacía que poco a poco fuera subiendo. Cuando el campesino se dio cuenta de que su caballo no se dejaba enterrar, comenzó a arrojarle más y más paladas de tierra. Y mientras más tierra caía sobre el animal, más se sacudía y más subía, hasta que finalmente logró salir de aquel pozo. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque muchos creyentes en los tiempos de pruebas o problemas de la vida se sienten metidos en lo profundo de un pozo que parece no tener salida. De repente las enfermedades, de repente los problemas con los hijos, de repente la situación económica, de repente los conflictos que siempre están presentes. Pero cuando nosotros tenemos fe para ver las cosas desde el punto de vista de Dios,
nos damos cuenta de que los problemas y las dificultades en Cristo son como esa tierra que caía sobre este caballo, que sacudiéndolas por fe, tarde o temprano nos ayudarán a salir a la superficie. Por eso la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. En la historia que leímos en el libro de Hechos, capítulo 16, narra cuando Pablo y Silas, que después de predicar, después de mostrar el poder de Dios, de estar trabajando efectivamente en la obra de Dios, injustamente fueron apresados porque estaban echando fuera demonios en la gente que estaba sufriendo. Y en aquel entonces los tomaron y dice la Biblia que los apresaron y no solo eso, los golpearon. Dice que los azotaron con varas. Y cuando la Biblia habla de que los azotaban, no era que les daban solamente unos golpes, eran golpes que llegaban a sacar pedazos de piel con la dureza con los que le golpeaban. Entonces dice que los tomaron a Pablo y a Silas, el otro discípulo, y los pusieron en el calabozo de más adentro, para que los magistrados al día siguiente lo pudieran juzgar y pudieran, ¿no es cierto?, ver qué condena le hacían por estar predicando y estar liberando gente en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que ellos, mientras estaban presos, adoloridos, dice que ellos se pusieron a la medianoche a cantarle a Dios. A la medianoche ellos comenzaron no en voz baja, sino en voz alta, porque dice que los demás presos todos los oían. Se pusieron a alabar a Dios. Y algo sucedió. Sobrenaturalmente Dios envió un terremoto a ese lugar que hizo que todas las cadenas, que las puertas y todos los grillos, todo se abrieran en ese lugar. Entonces, cuando el carcelero, el hombre que estaba encargado de cuidar a los presos, se dio cuenta de que estaba toda la cárcel abierta, dice que sacó su espada con el fin de quitarse él mismo la vida, porque de acuerdo a las leyes romanas, el carcelero era responsable de la vida de los presos, y si algún preso se escapaba, ellos tenían que pagar con su propia vida. Entonces, cuando él estaba a punto de quitarse la vida, Pablo le dice, no hagas nada, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y eso ocasionó tal impacto en este hombre que se arrodilló frente a ellos y le dijo, ¿qué debo hacer yo para que pueda ser salvo? Y Pablo y Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él entonces lo llevó a su casa, allí en su casa curó las heridas que tenían Pablo y Silas, y su casa, su gente, su familia, ese día se bautizó, recibieron, ¿no es cierto?, a Jesucristo y fueron salvos. Esa es la historia que acabamos de leer, que está ahí relatada en Hechos. Y hoy quiero hablar de aquellas actitudes que podemos imitar de Pablo y Silas cuando nosotros pasamos por las pruebas de la vida, porque inevitablemente las pruebas y dolores son parte de la vida que nosotros tenemos que saber enfrentar. Y una de las primeras cosas que yo puedo ver es que Pablo y Silas, en medio de la tremenda dificultad, ellos siempre permanecieron en comunión con Dios. Diga conmigo, seguir cerca de Dios a pesar de las dificultades. Y esa es quizás una de las principales enseñanzas de esta historia. Mantenernos con Dios a pesar de lo que estamos pasando en la vida. Dice el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban, recuerda, estaban heridos, estaban adoloridos. Y aún así ellos estaban alabando a Dios.
Yo de repente trabajando me rompo el dedo y tengo que vendarlo y el dedo en la noche es como que tiene corazón propio y late y duele y es una herida pequeña. Imagínense cuando en este caso ellos cómo estaban. Ellos estaban sangrando con heridas abiertas en un lugar realmente inhóspito, oscuro, lleno de humedad. Pero aún así ellos no se pusieron a lamentarse y dice que ellos alababan a Dios a la medianoche. ¿Y sabe lo que ocasionó eso? Que los cielos se estremecieron. Porque algo sucede cuando los hijos de Dios alaban a Dios de corazón. Algo que nosotros no entendemos aquí en lo natural sucede en el mundo espiritual cuando tú y yo estamos alabando a Dios de todo corazón. Aleluya. De hecho, imagínense cuán conmovido debió estar Dios en su trono, que envió en ese mismo momento un tremendo terremoto, que fue capaz de abrir la cárcel, de romper los cerrojos de hierro para liberarlos a todos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que cuando un hijo de Dios se mantiene orando y alabando a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que esté pasando en su vida, cualquier cosa puede suceder. Aleluya, diga conmigo, cuando alabo a Dios, todo puede suceder. Y esa es la verdad, cuando tú eliges alabar a Dios, a pesar de cómo te sientas, todo puede pasar. Porque eso toca el corazón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que de repente algunos creyentes, cuando entran en los tiempos de prueba, que son inevitables en la vida, hermano, no podemos evitar las pruebas. Cuando vienen los tiempos de prueba para la familia, para los hijos, para la economía o la enfermedad, en vez de buscar y refugiarse en Dios, se alejan. Se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque al hombre natural, a la carne, no le agrada esperar en Dios. A nuestra carne, a nuestra humanidad, no le agrada esperar en Dios. Por eso es que cuando viene alguna situación, la primera reacción de nuestra carne es acudir a pedir ayuda afuera. Que si nos sentimos mal, no hay que ir al doctor. Antes que orar incluso. Antes de ir a que alguien ore y nos unja con aceite en el nombre del Señor, buscamos otra solución. Porque es parte natural de nuestra humanidad. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que sujetar nuestra humanidad por la fe en Cristo. Nosotros tenemos que sujetar nuestra humanidad no de acuerdo a cómo nos sentimos, sino de acuerdo a lo que la Biblia, lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Y descansar en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto a nosotros como creyentes nos dice algo importante. Porque debemos buscar y adorar a Dios en medio de los problemas y no solamente pedirle y llorarle a Dios en los momentos difíciles. Mire, a mí me llama la atención lo que el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos, escuche bien, y los presos los oían. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia aquí? Que a pesar de sus dolores, ellos alababan a Dios mientras el mundo los oía. El mundo estaba escuchando. Esa gente, esos presos que estaban allí, no eran personas consagradas, no eran personas que creían en Dios, eran delincuentes que estaban presos allí. Y dice que todos ellos oían a Pablo y a Silas mientras ellos alababan a Dios, aleluya, mientras ellas cantaban al Señor, a pesar de las dificultades que estaban viviendo, el mundo los oía, aleluya. Aleluya. Y la pregunta es, ¿qué sale de tu boca cuando las cosas no te salen bien?
¿Qué sale de tu boca cuando estás pasando por problemas? Cuando te levantas con el pie izquierdo y todo sale mal. ¿Qué sale de tu boca? ¿Salen alabanzas a Dios a pesar de lo que estás pasando? ¿O solo el mundo escucha palabras de amargura, de frustración de tus labios? Escucha, nosotros tenemos que elegir. Tú eliges si alabas a Dios o hablas de lo que te está sucediendo en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo lugar, Pablo y Silas permanecieron en santidad a pesar de las dificultades que estaban pasando. Verso 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire, en esta historia Pablo y Silas podrían haber huido de esa cárcel y nadie los iba a encontrar. Pero ellos sabían que si aprovechaban esa oportunidad estarían perjudicando a otra persona. Porque como les dije antes, de acuerdo a la ley judía, a la ley romana, los carceleros eran responsables con su propia vida por los presos. Aleluya. Y este testimonio que vio ese carcelero en la vida de Pablo y Silas impactó tanto su vida, aleluya, que lo llevó a arrodillarse ante él y llevarlo a su casa. Y ninguno de los otros presos huyeron. Aleluya. Ahora, déjeme decirles que la tentación de reclamar nuestros derechos, porque siempre es una tentación de reclamar, entre comillas, nuestros derechos, la tentación de mentir o de culpar a otros para librarnos de las dificultades, siempre está presente y especialmente cuando pasamos por momentos difíciles. Siempre está presente, como que es parte, como que es una tentación siempre. Pero nuestro testimonio, nuestra santidad, nuestra integridad como cristianos debe permanecer en nosotros 24 horas de cada día, los 365 días de cada año. Es nuestra vida, eso no es negociable. Tenemos que vivir la vida de testimonio y santidad. Sea cual sea la prueba, sea cual sea la dificultad que puedas estar pasando, nunca dejes que Satanás te robe la santidad. Nunca dejes que el diablo te robe la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Y la Biblia dice que todos seremos probados como el metal precioso, como el oro. El oro puede estar a unas temperaturas muy altas y nunca pierde su propiedad de metal precioso. Ahora, ¿por qué les digo? Porque tenemos que entender que de repente Dios puede permitir situaciones difíciles en nuestra vida. De repente Dios puede permitir pruebas y dolores para demostrar el grado de fe y de madurez espiritual que tú tienes. No para que tú te pongas a recriminar o a renegar de Dios. Y es en medio de esos tiempos de prueba que vienen las tentaciones más fuertes. Y es allí donde muestras lo que realmente hay dentro de ti. Allí, cuando estás pasando por una prueba, muestras realmente cuál es tu fe. Si tu dependencia está en Dios o solamente Dios para ti es una religión. Si realmente Él es la roca fuerte en la cual tú te puedes parar en los momentos de angustia, o solamente es una religión donde escuchas una hora o 2 horas en un servicio, un sermón y se acabó. Yo me recuerdo que hace algunos años atrás estábamos con mi esposa pasando un tiempo muy difícil. Estábamos viviendo en Chile y la economía y el trabajo estaba muy escaso. Y como yo tenía
partí teniendo una empresa pequeña y yo hacía trabajos, digamos, a empresas pequeñas de electricidad, que era mi oficio como ingeniero. Yo me acuerdo que en ese tiempo algo pasó en la economía y se nos vino abajo el trabajo. Y teníamos muy poco trabajo y de repente, a través de unos contactos, me llama un cliente. Era un dueño de una cadena de panaderías Castaño, ese es el nombre, todavía una gran cadena de panadería en Chile. Y él me dice, sabe, me recomendaron que usted puede hacer un trabajo, tenía que cambiar un tablero eléctrico grande. Y me dijo, ¿cuánto me cobra por hacer el trabajo? Y le di el estimado, y el estimado era, póngale ahora, por darle cualquier cifra, $5,000 por el trabajo. Entonces, como habitualmente yo lo hacía, yo le dije, pero para hacer el trabajo necesito que me dé un 40% de anticipo para poder comprar algunos materiales, para poder hacer su trabajo. Así que me dijo, pase, fui por la parte del cajero y me dieron en cash $2,000, para ponerlo dentro de la moneda de Estados Unidos. Me dieron el anticipo, yo hice el trabajo, el cliente miró el trabajo, le gustó el trabajo, está todo bien. Entonces le pasé la cuenta final, la factura, me dice, pase a buscar el cheque en una semana. Y cuando pasé a buscar el cheque, me entregan el cheque y el cheque era por los $5,000. En ese momento, estábamos con necesidad. Yo quiero que entienda que estábamos pasando por un momento difícil, económico. Yo vi y dije, wow, no me descontaron el anticipo. No me quitaron los $2,000 que deberían haberme quitado, me pagaron los $5,000. Entonces yo tenía la opción de decir, bueno, me quedo callado y esto me va a ayudar para pagar las deudas que tenemos aquí y allá. Y estuve tentado. Pero ese mismo día yo me devolví, fui a donde el cajero, le dije, sabe que hay un error. Yo ya recibí el anticipo de $2,000 en cash y no me lo están descontando. El cajero recibió todo, dijo, tiene que volver la otra semana porque allí vamos a ver su caso. La semana que fui y efectivamente me entregaron los $3,000 que faltaban, que era lo correcto. Pero mire, a la semana siguiente, el dueño de las panaderías me marcó, me llamó directamente, me dijo, sabe, necesito conversar con usted. Y fui para allá y me dijo, sabe, señor Duque, me dijo, tenemos una cantidad de panaderías, eran más de 10 que tenían en distintos lugares. Me dijo, y todas tienen problemas eléctricos en distintos lugares. Quiero pedirle que desde ahora en adelante usted se haga cargo de toda la parte eléctrica de todas las panaderías. Y no solo eso, me dijo, ¿sabe? Quiero que también ni siquiera me dé un estimado, solamente deme la cuenta de cada una, ¿no es cierto?, todos los meses y nosotros le vamos a pagar. No necesita estimado. ¿Y por qué? Le pregunté por qué. Porque conocimos su honradez. Conocimos que usted era una persona de confianza para nosotros. Y esa son la gente que nosotros queremos en nuestro equipo. Y eso significó que yo tuve uno de los mejores clientes cuando tuve la oportunidad de trabajar en Chile con la empresa. Tanto que él quedó tan impactado que después me llamaba y me entregaba, sin mentirle, sacos llenos de pan, que eran pan fino, para que regaláramos en la iglesia. O sea, ahora, ¿todo por qué? Por una decisión correcta, de mantenerse en santidad, en integridad, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas negativas que puedas estar viviendo.
Y eso es muy importante en la vida cristiana, hermanos. Porque la Biblia dice que fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo me acuerdo que en una oportunidad también escuché un pastor que le preguntó a una hermana anciana de su iglesia, ella se dedicaba a vender grano, ¿no es cierto? Y de eso se ganaba la vida. Y le hizo una pregunta que yo le he hecho a muchos de ustedes. Le dijo, hermana, ¿se acuerda de qué se trató el sermón de la semana pasada? Y algunos se ríen porque saben que esa la hago todos los miércoles, esa pregunta. Y ella le respondió, pastor, no lo recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo que cuando llegué a mi casa ese día rompí la balanza con la que yo pesaba el grano porque la tenía adulterada. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? El cristiano que aún en medio de la prueba más grande siempre va a estar sujeto a la tentación, pero es allí donde tiene que mostrar su integridad y su santidad, su testimonio. Aleluya. Eso significa que tienes que mantenerte en santidad sin importar las cosas que vengan sobre ti. No vendas tu santidad. No la cambies por algo que el diablo te ofrezca. ¿Me doy a entender? Mantén tu testimonio. Cuídate de eso. Porque Dios mira todas las cosas. Y Él dice que Él es galardonador, es premiador. En otras palabras, Él premia nuestras vidas. A Él no se le pasa nada en alto. Él sabe todo lo que tú haces o lo que dejas de hacer para mantenerte en santidad. Aleluya. Y hay que considerar que al igual que Pablo y Silas, siempre Dios llega a tiempo. Siempre Él llega a tiempo. Nunca llega tarde. Amén. También en esta historia lo que yo veo es que Pablo y Silas en medio de las dificultades testificaron a Dios. El verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire, cuando el carcelero los llevó a su casa para curar las heridas, ellos se dedicaron a predicarle de Jesús. Ahora, yo quiero decirle esto con toda autoridad. No existe nada más poderoso para salir victorioso de una prueba que alabar y predicar a Jesucristo a otras personas. Aleluya. No hay nada más poderoso, aleluya, para levantarte espiritualmente que predicarle la palabra a otra persona. Aleluya. A pesar de cómo tú te sientas. A pesar que te sientas adolorido, a pesar que te sientas decaído, a pesar que te sientas deprimido, predica a Jesucristo a otro y te vas a dar cuenta, aleluya, que ese es el mejor remedio, aleluya, porque algo sobrenaturalmente te empieza a levantar. Aleluya, gloria a Dios. Aunque no tengas ganas, aleluya, gloria a Dios. Ese día ese carcelero se postró ante Pablo y Silas y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre vio que las acciones de Pablo y Silas mostraban a Cristo. Vio que sus acciones, no solamente sus palabras, sus acciones mostraban que realmente ellos creían en un Dios vivo y real. Diga conmigo, mis acciones hablan más que mis palabras. Y es verdad, hermano. Porque lo que el mundo está mirando de ti no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Si estás de acuerdo, porque tú puedes decir muchas cosas, pero de ahí a que sean una realidad. Me acuerdo de la historia de una familia que aquí en California
en los tiempos en que se buscaba oro, estuvo buscando oro aquí por mucho tiempo en distintas partes de California, pero sin ningún éxito. Entonces, cuando ellos decidieron moverse a otro estado, buscando otro oficio, en medio del viaje se pararon en un arroyo para asearse y de repente uno de los niños de la familia le llamó la atención una roca que estaba en la orilla del agua y empezó a jugar y la empezó a golpear y se dio cuenta de que no era una piedra común, era una veta de oro. Era una pepita de oro bastante grande, quiere decir que había una veta grande. Así que con rapidez y teniendo cuidado de no revelar este secreto a nadie más, ellos fueron al pueblo más cercano para comprar todo lo necesario que les permitiera explotar ese lugar. Pero cuando regresaban, después de que compraron lo que necesitaban, se dieron cuenta de que cerca de 300 personas los venían siguiendo, buscando saber la ubicación donde estaba el oro. ¿Quién les descubrió el secreto? En realidad habían sido ellos mismos. ¿Sabe cómo? Con sus acciones. Por aquello que compraron y principalmente por sus rostros, por su actitud, ellos reflejaban la alegría de haber encontrado lo que más ansiaban. Y así debe ser la vida del cristiano. Nuestros rostros, nuestras acciones deben reflejar la alegría de que tenemos el mayor tesoro que el hombre puede tener en la vida, que tenemos la presencia de un Dios vivo y real que está en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo, aleluya. Él mora en nosotros, aleluya. Eso es lo más precioso, aleluya. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tu vida debe predicar a Jesucristo en todo momento. Aun cuando te sientas mal, siempre predica, que tu vida predique de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, un verdadero encuentro con Dios hace que el creyente se mantenga siempre gozoso. El verso 25 que me encanta en esta historia dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos, yo creo que en el momento cuando empezaron a escuchar deben haber dicho esto, le dieron tantos latigazos que algo se les soltó en la cabeza, que se ponen a cantar a esta hora de la noche. Pero ¿sabe por qué ellos alababan a Dios? Porque cuando hay un verdadero encuentro con Dios, hace que el gozo permanezca en nosotros a pesar de los problemas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu carácter no puede estar cambiando de acuerdo a los problemas que rodean tu vida. O en otras palabras, el creyente que tiene un encuentro real con Dios, aunque esté pasando por pruebas y dificultades, no va a saludar a los hermanos, a la gente, con una cara de limón agrio o de bacalao un día porque le está yendo mal y al otro día le va a sonreír. ¿Me entiendes? Porque el gozo de Dios nunca se acaba, hermanos. Diga conmigo, el gozo de Dios nunca se acaba. Sí, es verdad, habrá momentos tristes, pero el gozo interior nunca desaparece. Cuando tú has conocido a Cristo, cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, cuando has conocido, cuando realmente te has entregado de corazón a Dios, el gozo de Dios nunca desaparece de tu corazón. Por eso Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y a lo mejor alguno de ustedes puede decir legítimamente, pero pastor, ¿cómo voy a estar siempre feliz si de repente hay tantos problemas que vienen a mi vida? Pero ¿sabe por qué les digo esto? Porque hay una gran diferencia en lo que es el gozo del Señor y lo que es la felicidad. Porque la felicidad es algo por lo cual el ser humano lucha por alcanzar. Por ejemplo, tú puedes luchar para ahorrar,
y comprarte un traje nuevo para ir, ¿no es cierto?, a una fiesta, y eso te va a dar mucha felicidad. Porque lograste comprarte el traje que querías. La mujer logró comprarse el vestido que quería, o a lo mejor el varón logró comprarse, ¿no es cierto?, el traje, la chaqueta, el pantalón que quería. Eso le va a dar felicidad. Tú puedes, ¿no es cierto?, luchar para ahorrar y comprarte también a lo mejor un, qué sé yo, un carro, un buen mueble para la casa, lo que sea. Pero después de unas posturas de ese traje que te dio tanta felicidad, cuando el traje se te haga viejo, yo te garantizo que tú no vas a sentir felicidad por eso. Después de que lo usas un tiempo, ya eso ahí queda ahí en el closet. Lo mismo con un carro o un reloj. Tú el primer tiempo lo miras, qué bonito, y lo disfrutas y todo, pero ya después de 1, 2, 3 meses, de 6 meses, ya como que el reloj ya es reloj nomás. Ya no te causa la felicidad que tenías cuando tú lo luchaste por tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad depende de las cosas que te rodean. Pero en cambio el gozo de Dios es algo que no se acaba, porque no depende de las circunstancias, sino que permanece porque se hace parte de tu vida. El gozo de Dios no tiene que ver con las circunstancias externas, tiene que ver con lo interno, con lo que tú tienes de Dios dentro de tu corazón. Por eso es que hay una diferencia en lo que es la felicidad y el gozo. Y cuando tú tienes gozo, el gozo de Dios, aún los problemas más difíciles, aleluya, tú aún sigues gozándote en Dios, sabiendo que Él está en control. Sabiendo que Él a su tiempo, mire, Dios siempre, siempre llega a tiempo. Aleluya. Y eso es lo que estaba mostrando en esta historia estos dos hombres. Aleluya. Entonces, si tú tienes un encuentro real con Dios, con Jesús, le vas a servir con gozo a pesar de tus emociones y tus bajones de la vida. Ahora, gracias a esas actitudes, los demás presos, el mundo, fue evangelizado y muchos de ellos creyeron y fueron salvos. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus actitudes, tus conductas cuando tú estás pasando por pruebas? ¿Cómo te comportas tú cuando vienen las pruebas a tu vida? ¿Se asemejan a estos cristianos? ¿Te sacudes, como lo hizo el caballo de la ilustración, te sacudes de esos problemas, sabiendo que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien? Por eso es que es importante cuidar nuestras actitudes. Vamos a orar al Señor. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Si te gustó el video de hoy, comparte con tus amistades y damos un like. Para contribuir a nuestro ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal usando el correo electrónico que está en la pantalla. Dios te bendiga.